estamos en uno de los momentos más difíciles, hablando en el contexto mundial, para la paz. Y la paz, más allá de un lema o una palabra simbólica, es una construcción, como tú lo dijiste. Y efectivamente la paz también se puede construir día a día porque el conflicto y el conflicto humano forma parte de la esencia de las personas. El problema no es que haya conflictos, porque en la medida que somos seres complejos y seres plurales, pues tenemos diferencias. El problema es cómo se dirimen esos conflictos. Y ahí es donde entra la paz como un proceso de construcción. Es decir, la paz no es algo dado, sino la paz hay que construirlo y eso implica la necesidad de compromiso, pero también le implica la necesidad de educación en valores. Insisto, esto puede sonar muy abstracto, muy teórico, sobre todo en el momento actual en el cual nos encontramos, como tú muy bien explicaste, Irani, estamos en un momento donde el mundo entero está ardiendo ante los distintos conflictos bélicos que hay, la situación en Irán e Israel, la presencia de tropas en muchas partes, lo que pasa en Gaza, etcétera, etcétera. Entonces, y entiendo que para ustedes su target o su público principal son las personas jóvenes. Entonces, ¿cómo enseñarle a esas personas jóvenes que la paz es el camino cuando a nivel mundial lo que estamos viendo es que los conflictos se están dirimiendo a través de la fuerza y la violencia que genera una guerra? Entonces, no es fácil, pero sin duda alguna es un reto. Y como te decía, hay que apostarle sobre todo a la educación en valores. Y cuando hablo de educación, no es la educación formal únicamente, la educación que se recibe en una escuela, en un liceo o una universidad, sino que la educación en valores implica un compromiso comunitario, porque un elemento fundamental actualmente en Venezuela y en toda América Latina para seguir apostándole a este tema de la paz es la necesidad de reconstruir el tejido social, la necesidad de construir comunidades. ¿Y cómo se construye comunidades? O sea, porque lo que destruye el conflicto bélico no es únicamente una infraestructura, lo que está destruyendo es la idea no solo de colectividad, sino la idea de comunidad. Y la comunidad se vincula con qué? Con aquellos elementos que comprenden el bienestar común. Entonces, cuando hablamos de cómo se va construyendo la paz, bueno, la paz es un proceso complejo y para construirla lo primero para mí es actuar desde los valores y dentro de esos valores, que son muchos, sin duda alguna, el valor del respeto, el respeto al otro o a la otra. ¿Y qué implica el respeto al otro o a la otra? Básicamente el reconocer las diferencias. Es decir, el respeto también se vincula con la empatía, pero sobre todo el reconocimiento de que esas creencias distintas a las mías son tan válidas como las mías, pero debo buscar entonces puntos de encuentro. ¿Dónde están los encuentros? ¿Dónde están los que nos unen para seguir avanzando? Entonces, por ahí yo creo que es un camino interesante. Y en el caso de Venezuela también yo pienso que hacer hincapié en aquellos valores que de alguna manera son positivos y que nos distinguen, que forman parte de nuestra identidad cultural. Y uno de esos valores, y que en este momento lo estamos viendo, es la solidaridad. Es decir, con todo lo que ha pasado en Mérida y en otras partes de Venezuela, hemos visto cómo la gente se ha abocado a apoyar lo que está ocurriendo. Entonces, vamos a darle realce a eso porque lo vemos también cuando alguien se enferma, cómo de inmediato esa comunidad que existe alrededor apoya, no, a veces, muchas veces no es necesario pedir el apoyo porque ya la gente sabe que se necesita ese apoyo. Entonces yo creo que hay que trabajar en los valores. Lo que sí es un reto es que no se puede trabajar como se trabajaba hace 20 años. El reto es innovar. ¿Cómo le llegamos a esas personas jóvenes para construir paz, pero desde otros contextos, desde otras realidades, porque el mundo ha cambiado? Yo creo que eso es uno de los retos que tenemos por delante. Ha tocado varios puntos en los que me gustaría que profundizáramos un poco, porque son elementos que van a ayudarnos a comprender todo esto de construir la paz. Y quisiera también que miráramos, pusimos un contexto muy amplio, muy global, pero luego hay pequeñas guerras que libramos todos los días. A veces cuando pensamos en la paz, bueno, y salen aquellos deseos de la paz del mundo, pensamos solo en los que se están tirando bombas en el Medio Oriente o en Europa, Ucrania, Rusia o en guerras muy emblemáticas, pero luego hay otros, como lo decía bien usted, otros conflictos que se van generando
en nuestra cotidianidad y que merecen y que necesitan ser gestionados en esa cotidianidad que pueden condicionar o no que tengamos realmente paz. Bueno, Irani, en primer lugar, quiero aprovechar un lema que ustedes tienen y es el tema de tejiendo puentes. Efectivamente, la paz también se construye mediante ese tejido de alianzas, de redes, tejiendo puentes como tal. En relación con lo que tú dices, sí, efectivamente es más fácil ver la paz vinculada con la guerra que esa necesidad de paz diaria, cotidiana, a nivel micro. Y la paz se vincula con la manera en que se resuelven los conflictos, porque, insisto, en sociedades complejas y múltiples como las nuestras, definitivamente el conflicto no va a desaparecer. Entonces, cómo se dirime esos conflictos está el kit del logro de esa paz, que no necesariamente tiene que ser frágil, lo que sí es que hay que cuidarla. Y cuando te hablo de esta manera, me refiero a que la paz o la manera de ver la paz desde lo micro está desde el hogar. Es decir, cómo se dirimen los conflictos. Cuando un padre o una madre le pega a un niño o a una niña, digan lo que digan, que, ay, no, es que antes se corregían así. Lo que pasa es que el mensaje que le estás mandando al niño o la niña es que los conflictos se resuelven con violencia. Entonces, de ese momento estás marcando que una manera de que tú resuelvas tu conflicto es mediante la agresión y la fuerza. Entonces, si eso lo llevamos a lo macro, lo vemos en las guerras que se están dando. Entonces, esa construcción de la paz desde lo micro también implica, ¿verdad?, una actuación en lo cotidiano, en lo familiar, en el lugar que ocupan todas las personas dentro de la familia, pero también en la comunidad, por ejemplo, en el ámbito de la comunidad, y debido a que tu público es un público joven, pues el no escuchar a las voces de las personas jóvenes, es decir, el no tomarlos en cuenta al momento de buscar soluciones a conflictos. Eso también se vincula con esa idea de que la paz permanezca, porque si tú en la construcción de esa paz, que puede ser frágil, pero que esa paz hay que mantenerla y conservarla, no incorporas a quienes de alguna manera afectan los problemas que tú buscas solución mediante la paz, pues esa paz no se va a mantener. Entonces implica diálogo, la paz implica diálogo, implica consenso, implica ceder, es decir, no creer que siempre tengo la razón, eso también está dentro de la paz. Implica respeto, pero el respeto no es únicamente ser cortés o amable, el respeto, insisto, es el reconocimiento al otro o a la otra. Entonces son todos unos elementos que no tienen por qué estar a nivel macro, sino a nivel micro, en tu día a día cotidiano, en tu hogar, en tu familia, en la comunidad, en la escuela, en tu sitio de trabajo, donde en muchos casos también ese respeto no existe y se actúa a partir del miedo o a partir de la amenaza y no desde donde debe estar, que es el reconocimiento al otro, a la otra. Entonces, sin duda alguna, la paz tiene múltiples aristas y se construye a partir de distintos escenarios. No es fácil construirla, pero es necesaria. Es decir, el tema aquí es que no tenemos opción, o sea, no es discrecional, es la necesidad de que vivamos en paz, porque además la paz es un derecho humano. ¿Por qué? Porque lo podemos ver muy bien en estos conflictos, es decir, no hay paz y donde no hay paz, tú no puedes ejercer tus derechos humanos. ¿Qué respeto hay a tu proyecto de vida? ¿Qué respeto hay a tu libre desenvolvimiento de personalidad si no tienes la paz? Pues aunque eso a nivel macro es claro, pues a nivel micro también. Es decir, tu vida se ve afectada si vives en un permanente conflicto, agresión, violencia que no permiten desarrollarte libremente. Ahora, si hay tan pocas dudas de que la paz es el camino, ¿por qué se nos presentan tantas resistencias y cuáles son esas resistencias que necesitamos identificar para luego ver cómo las trabajamos? Bueno, aquí sí obviamente y siempre las personas hablamos desde nuestra experiencia como sujetos y sujetas contextualizadas. Y definitivamente el poder y el orden patriarcal tiene un significado importante en esta idea. Es decir, el dominio, el tener yo la razón, el poder que yo puedo ejercer y cómo yo puedo someter al otro, a la otra, está detrás de esa idea de agresión y de falta de paz. Entonces, yo creo que ese es un elemento fundamental. Es decir, cómo el poder y cómo se ha construido el poder desde el occidental, desde el orden patriarcal, e impulsa las agresiones
como mecanismos de solución de conflictos que sin duda alguna van en contra de la paz. Y ahí entonces tenemos que ir a buscar, aunque en nuestras ancestras y en nuestros ancestros, es decir, buscar en formas ancestrales de resolución de conflictos. ¿Cómo resolver? No siempre era a través del diálogo, pero sí hay elementos que nos pueden decir que hay maneras distintas de resolver los conflictos que no pasan por las armas, que no pasan por la violencia, que no pasan por la agresión. Esto que usted planteaba de la necesidad de reconstruir el tejido social, ¿qué es eso? ¿Quiénes participan ahí? ¿Y qué es eso del bien común? ¿Cómo entenderlo y cómo no confundirlo en simplemente identificación de intereses comunes entre grupos que pueden tener conflictos entre sí? Ok. Bueno, vamos a empezar entonces, Iraní, con el tema del bien común. ¿Qué se considera bien común? Y aquí tenemos que entendernos como seres humanos políticos, porque todos somos políticos y políticas, porque actuamos en la polis, en la ciudad. Y el bien común se vincula con esa idea de actuaciones en los espacios públicos, en los espacios sociales, en los espacios donde los intereses o las soluciones a los problemas no son individuales, sino que nos compete a todos y a todas. Por ejemplo, la paz es un bien común, porque la paz no la puedo tener yo individualmente, la paz la necesitamos todos y todas para poder actuar. El medio ambiente es otro bien común. El medio ambiente no lo podemos seccionar, no lo podemos separar, no lo podemos desagregar. El medio ambiente y el respeto a la naturaleza y en general a todo lo que eso implica, pues también se trata de un bien común. Entonces, el bien común es eso, son intereses colectivos necesarios para que cada persona desarrolle su proyecto de vida, pero que implica una actuación colectiva, comunitaria, social, porque una sola persona no logra ese bien común. Entonces, eso es el bien común, lo que nos afecta a todos y a todas. En cuanto al tejido social, pues, y su reconstrucción, cuando hablamos de reconstrucción, pues obviamente estamos partiendo de que ha habido un conflicto, ha habido una situación que ha mermado o ha dañado o ha afectado ese tejido social. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de tejido social, lo que estamos hablando es de esas relaciones de confianza, de cuidado, de solidaridad que permiten a la persona convivir, resolver los conflictos que se dan en su sociedad, organizarse y construir comunidad. O sea, la reconstrucción del tejido social implica también una actuación colectiva a favor de ese bien común. Y entonces, ¿cómo se reconstruye ese tejido social? ¿Qué afecta a ese tejido social? ¿Por qué es importante trabajar en eso? Porque el tejido social se daña cuando hay violencia, se daña cuando hay una polarización de tal magnitud que la gente no encuentra puntos de diálogo, puntos de encuentro, se daña cuando la violencia se normaliza y forma parte de la vida cotidiana y se naturaliza una manera de dirimir conflictos mediante la agresión, mediante la violencia, mediante el abuso físico. Entonces, esa reconstrucción del tejido social empieza por reconstruir la confianza, pero no solo la confianza en las instituciones, que es importante, porque hay que esas instituciones que existen y que ha costado tanto a lo largo del siglo, pues también es necesario reconstruirlas, pero es la confianza entre unos y otras, es decir, la coherencia, la justicia, el respeto. Entonces, uno de los elementos para reconstruir ese tejido social, sin duda alguna, es la confianza. Pero también es importante reconocer que hubo un daño, que hubo una violencia y la recuperación de la memoria. Es decir, no podemos soslayar lo que pasó, no lo podemos invisibilizar. Y te voy a poner un ejemplo iraní con lo que está ocurriendo actualmente en Alemania con el avance de la extrema derecha y del partido AfD y en ciertos círculos de jóvenes que están usando los lemas nazis en se están graduando de bachilleres X y lo usan como algo positivo. Pero, o sea, ya se trata de una generación que no tiene el compromiso o que esa memoria histórica se ha perdido sobre lo que implicó el régimen nazi. Por eso quiero reiterar la importancia de la memoria. La memoria histórica es fundamental en la reconstrucción del tejido social, porque la memoria histórica lo que nos va diciendo qué es lo que no debemos hacer, cómo no debemos volver a este punto donde solucionemos los problemas a partir de la violencia y sin duda reconocer el daño que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque eso también forma parte del respeto al otro o a la otra.
fortalecer los vínculos comunitarios. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de vínculos comunitarios? Bueno, el uso, y aquí Fe y Alegría tiene una experiencia de muchísimos años en este tema de el uso de los espacios comunes y la innovación social para fortalecer los vínculos y crear comunidad. Es decir, y aquí es un reto este tema de reconstrucción del tejido social trabajando con jóvenes, básicamente porque lo que funcionaba hace 30 años no está funcionando. Entonces el gran reto es cómo innovamos socialmente para reconstruir ese tejido social, para trabajar por la paz a partir de las situaciones actuales. Entonces, ¿dónde incidimos? En la educación, sin duda, pero también en el arte, en el deporte, en lo que la gente siente, en el ámbito económico, porque forma parte de la vida de las personas. Entonces, en lo cotidiano, es decir, el tejido comunitario implica también tejer redes de convivencia, tejer redes de apoyo que se construyen desde lo micro para que tenga efecto en la comunidad como tal. También es importante transformar las estructuras que generan violencia, y esto quizás es una de las cosas más difíciles. Es decir, es trabajar en lo estructural, la violencia estructural que permea las instituciones, que permea las familias, que permean las escuelas, los hospitales. Aquí también es necesario incidir para la reconstrucción del tejido social. Es decir, son muchas las aristas en la reconstrucción del tejido social y no es un proceso cortoplacista, no lo vamos a lograr de un día a otro. Es necesario un trabajo concienciado donde todos los factores, la escuela, la familia, los medios de comunicación, el Estado, todos trabajen en conjunto. Y puede parecer algo muy teórico, muy abstracto, pero vemos, por ejemplo, en el caso de Colombia, cómo este tema de la reconstrucción del tejido social ha sido un elemento fundamental que ha estado presente en las organizaciones de base y cómo estas organizaciones de base tienen distintas estrategias, distintos mecanismos, porque reconocen que ante la falta de salidas institucionales o ante el conflicto que permea todo, pues tenemos que buscar maneras de salir adelante construyendo comunidad, construyendo lazos, tejiendo redes que básicamente se vinculan con esta idea de reconstrucción del tejido social. De lo que le voy escuchando decir y la explicación que nos va dando, yo voy entendiendo que esto depende mucho de cuánto estemos dispuestos o no a cuestionar nuestro sistema de creencias. Porque estamos hablando de combatir un sistema en el que hemos sido educados, en el que aprendimos a comprender la realidad basado en creencias específicas de qué era lo bueno, qué era lo malo. De ahí le entiendo en su introducción lo importante, la importancia que tiene la educación en valores, pero ¿cuáles valores? ¿Cómo interviene un sistema educativo en esa formación de qué comprendemos por qué valor, para luego ser capaces o no de cuestionar bajo eso que aprendemos el sistema patriarcal o esta manera de comprender el poder, que al final de todo es lo que pareciese que pone en riesgo los espacios donde pueda reinar la paz. Bueno, Irani, aquí obviamente yo te voy a hablar desde mi experiencia y mi contexto porque estas preguntas son preguntas complejas que imagínate si no la han logrado resolver en tantos años, pues aquí yo lo que yo te voy a presentar en todo caso es mi posición al respecto. Y tú tienes mucha razón, hay un tema fundamental, es que los valores que tenemos o los valores con los que nos hemos crecido o nos hemos socializado, no porque existan son buenos, o sea, no todos los valores con los que hemos crecido son buenos y eso es importante entonces, como señalabas tú, el cuestionamiento. Hay valores que hay que cuestionar, esos valores que reproducen la desigualdad, porque detrás de la desigualdad hay violencia y por supuesto que no hay paz. ¿Cuáles son dentro de esos valores los que debemos cuestionar? Por ejemplo, y que están muy presentes en la sociedad venezolana, el machismo es un valor que sigue estando muy presente en la sociedad venezolana. Basta con ver las cifras de violencia contra la mujer, violencia contra los niños y las niñas para darse cuenta que ese es un grave problema que está presente, que sigue estando en nuestro contexto. Otro gran valor que hay que cuestionar es el racismo, es decir, Venezuela sigue siendo una sociedad, nos gusta decir, no, es que nosotros somos mestizos, no, en Venezuela hay racismo y cada vez más hay personas que están estudiando o que están sensibilizando y concientizándose sobre la necesidad de cuestionar esos chistes que quieren pasar por chistes, pero que esconden racismo. Entonces, ese es otro valor que hay que cuestionar. El chiste, cuando se basa en la burla del otro o de la otra, no es chiste, es violencia.
El clasismo, o sea, somos una sociedad clasista, eso también hay que cuestionarlo, tenemos que cuestionar la homofobia y todas estas ideas vinculadas a la burla, la discriminación, la exclusión de quien no responde a la norma, a lo que esperamos como sociedad. Entonces, no todos los valores, por ser valores, son positivos. En lo que consideramos éxito, ¿qué se considera en la sociedad éxito? Pues el que tiene o la que tiene las tarjetas de crédito, el carro, esos son los valores que queremos fomentar para el logro de la paz. Entonces, definitivamente, el cuestionamiento de los valores, hay valores que sí, insisto, como te decía hace rato, el tema de la solidaridad. La solidaridad es uno de los valores que tienen, que determinan o identifican la identidad de lo que es ser venezolano o venezolana. Entonces, ese es un valor que hay que darle realce, porque es un valor que tenemos y es un valor muy importante. Pero buscar otros valores a los cuales referirnos y construirlos, porque los valores, como no son inmutables, sino que cambian, también lo que consideramos en un momento dado en la sociedad como valor se construye. Pero ¿cómo se construye? Desde arriba, no, se construye desde el diálogo. Y de allí la importancia de conversar con los jóvenes sobre cómo entienden esta idea, qué es para los jóvenes y las jóvenes el respeto, qué es la justicia social, qué es la libertad, qué es el trabajo, qué es la amistad, qué es el compañerismo, qué es la sociedad, qué es eso de construcción de tejido comunitario, cómo lo visualizan ellos. ¿Por qué? Porque definitivamente los valores se construyen desde la cotidianidad y son experienciales. Es decir, yo aprendo de manera como yo me socializan o como socializo todas esas ideas que están allá. Entonces, definitivamente, sí, hay que cuestionar los valores impuestos y buscar otras vías, que no es fácil, no, absolutamente. Y más en un momento como el actual, donde nos vemos inmersas todos en el tema de las redes digitales, de esos algoritmos que saben más de nosotros que nosotros mismos, de cómo determina esos algoritmos las decisiones que vamos tomando, pero también cómo generan polarización. En la medida que a ti te va saliendo gente que piensa igual que tú, que opina como tú, que tiene tus mismos valores, eso genera que vayas perdiendo esa capacidad de tolerancia, de aceptación del otro, la otra que opina diferente, que ve la vida diferente. Entonces, el momento es complejo, sí es complejo, pero es el momento para innovar socialmente, para buscar respuestas desde el diálogo, pero de diálogo verdadero, no de levantar la mano, sino de dialogar con los jóvenes, con las jóvenes, con las comunidades en general para buscar soluciones a los problemas. Y sí se ven buenas prácticas y lecciones aprendidas. Lo que pasa es que llama más la atención ver a Netanyahu peleando con Trump, perdón, con Irán, o ver a Trump lo que dice, eso atrae más que ver esas buenas prácticas que miran la vida de manera diferente, de una manera más pacífica, más respetuosa con el otro, con la otra, pero también con el medio ambiente, con los animales y con todo lo que nos rodea. En este sentido, ya tenemos que despedirnos, pero no nos va a dar tiempo de desarrollarlo, pero si queremos dejar una referencia para quienes nos están escuchando o viendo, no se queden con esa idea de que es muy difícil construir la paz. ¿Alguna referencia de experiencias exitosas donde se haya podido avanzar en este sentido? Sí, indudablemente, Iraní, mira, hay experiencias en Colombia, como te decía, en el Pacífico colombiano y en otras partes de Colombia, como la comunidad organizada ha logrado construir su tejido comunitario, abordar el tema del cuidado desde lo colectivo de manera diferente a la que nos imponen y a la que creemos la única que hay. También en Guatemala, en general en México también hay experiencias exitosas. Son experiencias que, como te digo, no llenan periódicos, pero que están allí y que muestran formas diferentes de vincularse, de relacionarse, donde lo colectivo y el cuidado de todos y todas a partir de lo colectivo tiene un valor significativo. Entonces, definitivamente, sí, la paz se puede construir y es necesaria construirla, y sí hay experiencias exitosas a nivel latinoamericano y a nivel mundial también.